Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, el quinto ya dentro de esta serie de impresiones sobre jazz en la que hablamos acerca de músicos de jazz que a mí me parecen muy interesantes, pero que generalmente están un poco olvidados, un tanto infravalorados. Son músicos de los que generalmente no se habla demasiado. Y hoy quiero hablar de un instrumento, de hecho, sobre el que en ciertos contextos tampoco se habla demasiado, como es el clarinete, que tiene mucha importancia en el swing, pero en el bebop, en el hard bop, quizá un poco menos. Bueno, quizá no, seguro que un poco menos. Y además quiero hacerlo a través de un hombre que fue importantísimo en el desarrollo del clarinete dentro de la historia del jazz, como es Buddy DeFranco. Y este disco que voy a enseñar en particular, Mr. Clarinet, el señor clarinete, es un disco que yo siempre asocio a Buddy DeFranco, que yo siempre asocio a la modernidad, porque es un disco que recuerdo haber escuchado por primera vez en mi adolescencia, cuando tenía 15, 16 años aproximadamente, y recuerdo que me sorprendió muchísimo este disco. Ya entonces me pareció una obra maestra, y es que realmente lo es. Es un disco de jazz que tiene sonido de blues, tiene un acercamiento al jazz absolutamente marcado por el blues, y es la introducción para mí perfecta al sonido de Buddy DeFranco, sobre todo al sonido de Buddy DeFranco en los años 50 y en los años 60. Vamos a hablar un poco de Buddy DeFranco a través de este disco y de otros dos que también me parecen muy interesantes. Buddy DeFranco es un hombre que, bueno, pues esto de que se le llame Mr. Clarinet, el señor clarinete, a este disco, pues no es pura casualidad, porque fue un hombre muy importante, como digo, dentro del desarrollo del clarinete en el jazz y dentro de la llegada del clarinete a la modernidad dentro del jazz. Buddy DeFranco nació en Camden, en el estado de Nueva Jersey, en el año 1923, y es un hombre que se pasó absolutamente toda su vida intentando encontrar nuevas, diferentes maneras de tocar el clarinete. Se inició en el jazz, eso sí, durante la era del swing, tocando en las big bands de Charlie Barnett, de Gene Krupa o de Tommy Dorsey, es decir, algunas de las mejores bandas del momento, especialmente la de Tommy Dorsey, fue una de las bandas más populares, más comerciales, pero también más jazzísticas de los años 30 y de los años 40. La de Charlie Barnett es una que a mí me gusta especialmente, y en todas ellas, también en la de Gene Krupa, que vaya batería que era Gene Krupa, en todas ellas tocó durante los años 30, durante los años 40, Buddy DeFranco. Estos eran unos años, los de la era del swing, como ya dijimos anteriormente, en los que el instrumento, el clarinete, gozaba de una inusitada prominencia gracias a estrellas del swing como por ejemplo Benny Goodman o Artie Shaw, que se encuentran entre los directores de orquesta de swing más importantes y más populares de esos años, años en los que además los directores de orquesta y los solistas eran realmente las estrellas, no tanto los cantantes, con lo cual pues todavía tienen mayor importancia figuras como las de Tommy Dorsey, Benny Goodman, Artie Shaw, Count Basie o Duke Ellington, bueno, entre muchos otros. Pero con la llegada del bebop, cuando del swing pasamos al bebop poco después de la Segunda Guerra Mundial, el clarinete fue un instrumento que fue perdiendo paulatinamente protagonismo ante el saxofón, sobre todo debido a la creciente complejidad del nuevo estilo, a la creciente complejidad del bebop, que en principio no hacía al clarinete un instrumento idóneo para la rapidez, para la celeridad de esos arabescos que generalmente demandaba
el bebop. Si escuchamos a Dizzy Gillespie a la trompeta, si escuchamos a Charlie Parker al saxo, por ejemplo, nos damos cuenta de que el saxofón era un instrumento que estaba mucho más adecuado a esos sonidos rápidos, certeros, sonidos sorprendentes que demandaba el bebop. Pero en estos años de la llegada del bebop, Buddy DeFranco no se amilanó. Buddy DeFranco no desistió, porque era un hombre que estaba fuertemente influido por el sonido del gran Charlie Parker, y sería llamado Buddy DeFranco a introducir el clarinete en la modernidad y en cierto modo adaptarlo con éxito a los sonidos, al lenguaje del bop. Es cierto que durante los años 40 lo encontramos como integrante de varias big bands, de varias grandes orquestas diferentes, pero con el inicio de los años 50 lo iremos viendo centrarse más y más y más en tocar con grupos de dimensiones mucho más reducidas, típico, por cierto, de esta transición entre el swing y el bebop, aunque es cierto que existen grandes orquestas bebop, la de Dizzy Gillespie, por ejemplo, la de Billy Eckstine, pero es cierto que el bebop estaba más adecuado a unas formaciones instrumentales mucho más reducidas, y entonces en estos momentos, ya en los años 50, Buddy DeFranco comienza a colaborar con Count Basie, con el pianista Art Tatum, con Oscar Peterson, otro pianista importantísimo, con el batería Art Blakey, entre muchos otros, y es en esta época precisamente cuando registra este disco para Verve Records que se titula Mr. Clarinet, en el año 1953, y atención a la banda que acompaña a Buddy DeFranco en este disco, al cuarteto. Por supuesto está Buddy DeFranco al clarinete, como no, y en la batería tenemos precisamente a Art Blakey. Milt Hinton está al bajo y Kenny Drew está al piano. Es un cuarteto maravilloso y perfecto para el sonido bluesero que tiene este disco, que recomiendo desde ya, porque este es sin duda mi disco favorito de Buddy DeFranco. No hay un solo tema flojo en este disco, y desde luego quien quiera escuchar el sonido de Buddy DeFranco en todo su esplendor de los años 50 tiene que escuchar este disco que se llama El Señor Clarinete, Mr. Clarinet. Pero después de grabar este disco en 1953, solamente un año después, decide formar un quinteto, ya no un cuarteto, sino en este caso un quinteto, junto a Tal Farlow a la guitarra, Sonny Clark al piano, Gene Wright al contrabajo y Bobby White a la batería. Y sigue grabando para Verve, sigue grabando para el sello de Norman Granz, y sigue grabando discos excepcionales. En especial dos discos, uno de ellos titulado Cooking the Blues, que es este que está aquí. Cooking the Blues es un disco en formato de quinteto con estos músicos, y desde luego con esos músicos es imposible grabar música que no tenga una calidad excelente. Cooking the Blues, que aquí está la portada de ese disco, y también otro disco titulado Sweet and Lovely, que en esta edición en CD de Cooking the Blues por parte del sello Paul Winners incluye también el Sweet and Lovely, cuya portada se puede ver ahí abajo, esas portadas típicas con modelos que nada tienen que ver con el jazz, aunque en este caso sí tienen más ropa que en el caso del disco de Howard Roberts, Cool Pickings, que hemos comentado en otro vídeo recientemente. Pues Cooking the Blues y Sweet and Lovely son dos discos también excelentes, en este caso en formato de quinteto, pero vaya quinteto. Lo repito, Buddy DeFranco al clarinete, Sonny Clark al piano, Tal Farlow a la guitarra, Gene Wright al bajo y Bobby White a la batería. Y el concepto de estos dos discos es más o menos el mismo. Tenemos tratamientos en clave de bop de estándares conocidos,
y también en cada caso una composición propia de Gene Wright en un caso y de Sonny Clark en el otro caso. De Sonny Clark tendremos que hacer algún vídeo porque vaya pianista que es Sonny Clark. Tal Farlow también es un guitarrista excelente. En cada álbum tenemos, como digo, una mezcla de estándares tratados en clave de bebop y después un tema propio, una composición propia. Los dos son magníficos y de hecho se complementan muy bien, con lo cual tener este disco, este CD que incluye los dos es magnífico porque uno puede poner el disco y escuchar los dos LPs en un solo disco compacto y, como digo, se complementan muy bien, pero a mí siempre me ha gustado un poquito más este Cooking the Blues, quizá porque el elemento del blues que también se escucha en Mr. Clarinet, como hemos comentado, está un poco más presente en este disco, quizá un poco más que en Sweet and Lovely. A lo largo de todo este disco, Cooking the Blues, ya sea en baladas, como por ejemplo I Can't Get Started, Stardust, Polvo de Estrellas, o Little Girl Blue, o ya sea en piezas más aceleradas, como la que le da título, Cooking the Blues, o How About You, vemos que los solos fluyen de un instrumento a otro con gran facilidad, sin ningún problema, sin ningún obstáculo, y todos los músicos de la banda, porque son músicos excelentes, tienen la oportunidad de reinventar las melodías a su gusto, dando muy buena cuenta de su capacidad creativa. Uno no se aburre nunca porque cada uno de los solos supone un acercamiento diferente a la melodía, casi una deconstrucción en algunos casos de la melodía de temas que en general son estándar, son temas bastante conocidos, pero que aquí se reinterpretan de una manera moderna, de una manera diferente y que realmente vale la pena escuchar. Sonny Clark en este disco, Cooking the Blues, incluso se pasa al órgano en algunos de los temas, esos temas que son más pausados, más lentos, más evocadores, y de esa manera acentúa, ya no con el piano, sino con el órgano, que suena muy bien. Hay discos de los años 50 en los cuales el órgano no suena tan bien, pero en este sí suena de maravilla. Lo que hace el órgano es acentuar todavía más lo relajado del sonido y lo relajado de la interacción entre estos músicos, entre los miembros de este excelente quinteto liderado por Buddy DeFranco. Tenemos para cerrar el disco Cooking the Blues un tema como Indian Summer, que es una verdadera maravilla, atacado aquí a un tempo más rápido de lo que suele ser habitual, curiosamente, y que resulta una elección, en mi opinión, muy acertada para cerrar un disco que para mí se encuentra entre los mejores de la dilatada y prolífica carrera del clarinetista Buddy DeFranco, un hombre que murió en el año 2014, falleció a los 91 años de edad, dejando tras de sí un riquísimo legado discográfico, ya tanto como músico de acompañamiento, como sideman en diferentes bandas o sesiones lideradas por otros, como en esas sesiones que él lideró, en las que él ejerció como líder. Para mí es un verdadero placer poder entrar en la música de Buddy DeFranco y se lo recomiendo vivamente, porque creo que el sonido del clarinete moderno, diferente, siempre interesante, de Buddy DeFranco, creo que les va a gustar muchísimo. Y para cerrar el vídeo quiero volver a mostrar los discos que yo recomiendo que escuchen. Este es el primero que hay que escuchar, Mr. Clarinet, el señor clarinete del año 1953, en formato o en formación de cuarteto, y esta edición que tengo aquí pues es una edición en disco compacto, pero imitando la forma de los LPs, que es además estéticamente un acercamiento o una presentación que a mí siempre me ha gustado muchísimo, además de que ocupa poco espacio en la estantería y es realmente bonito. Y por la parte de atrás tenemos las notas originales del disco
Y después, además de Mr. Clarinet, tenemos este otro disco grabado también para Verve, que es Cooking the Blues, y en su edición en CD incluye también, como pueden ver ahí por la parte de atrás, el disco Sweet and Lovely, dos discos que se complementan de maravilla y que complementan a su vez al Mr. Clarinet de forma perfecta. Los 2 CDs, los 3 LPs, yo los recomiendo encarecidamente a quienes quieran entrar en ese sonido moderno, diferente, personal y siempre interesante del gran Buddy DeFranco. Terminamos así este vídeo, quinto ya dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Soy Antón García Fernández y este vídeo se grabó en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de junio del año 2021. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Si conocen la música de Buddy DeFranco, si les gusta, dejen por la parte de abajo en el casillero dedicado a los comentarios, pues cualquier comentario que quieran hacer acerca de la música, acerca del estilo y acerca de los discos de Buddy DeFranco, y yo estaré siempre encantado de leer y responder a sus comunicaciones. Por ahora, nada más. Muchas gracias por la atención y por los comentarios. Se despide Antón García Fernández desde el estado de Tennessee, desde el canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima.